Pero claro, para mí presentar a mi hermano es otra cosa. O sea, lo que me pasó, me repetí lo que me pasó. Primer libro que publicó mi hermano, Estado Enemigo Público, 2019. Estado Enemigo Público 2, para inspirado en el libro, 2020. Eterna Vigilancia, El Costo de la Libertad, 2021. Y El Salario Mínimo de Pobreza, 2024. Y ahora, Significado de la Caridad, 2025. Además, es miembro, esto es en función de escritor de ISO Libros. Además, es miembro del Consejo Académico Internacional de Fundación Libertad y Progreso y de la Fundación Faro de la República Argentina. Así que bueno, los dejamos con el hombre. Si hablo... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Si no pongo la mano con esto. Bueno, como decía Borges, a cada uno, muchas gracias por venir. No a todos, porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Así que mucho menos a todos y todas, a todos, todos y a todos. Mal acostumbrados, ¿no? ¿Cómo? Falta su padre. Totalmente. Antes de comenzar de orden, gracias realmente por venir, gracias a mis padres, gracias a mi familia, gracias a los amigos de la Asociación de Liberales del Uruguay por la compañía, por el apoyo constante. Este libro está dedicado al doctor Guillermo Sicardi, a quien debo la condición de liberal. Bueno, pregunto, Matías, ¿estás a favor del robo? No. ¿Y si te digo que robamos para darle a los que más necesitan, estarías a favor? Tampoco. Bueno. Lamentablemente estamos acostumbrados a que la mal llamada solidaridad estatal, que no es otra cosa que, como decía el profesor, es un atraco, es un acto violento, pero estamos acostumbrados a que ese sea la característica de la solidaridad, ¿no? ¿Cuántas veces habrá escuchado alguno de ustedes? No, bueno, pero yo pago impuestos, ¿no? Está bien, que el Estado se ocupe. Delegamos la solidaridad, la caridad, la filantropía al aparato burocrático, al monopolio de la violencia, como si eso estuviera bien. Lo hemos internalizado, lo normalizamos. Y la caridad no se impone, no se decreta, se practica. Y eso es lo que defendemos los liberales. Claro, como somos bastante contraintuitivos, nuestro pensamiento es bastante contraintuitivo, el acto reflejo primario, ¿cuál es? Ustedes son unos insensibles, solo les importa la productividad, que se cagan a los más pobres, y bueno, y si quieren terminar con la pobreza, maten a todos los pobres, es tan fácil. Bueno, eso porque hay un relato dominante, ¿no? Porque si uno mira los datos, y acá un paréntesis, una nota a pie de página. Los datos no matan relato. Esto lo hablaba con el profesor Venegas Lynch. En agosto estuve en el Congreso Internacional de la Libertad que se hizo en el Hotel Pestana en Buenos Aires. Bueno, tuvo la amabilidad de concederme unos minutos para hacer una nota. Y me pregunta esto antes de arrancar la nota. Dice, Fernando, dice, ¿usted está a favor de la frase de que el dato mata relato? Si eso fuera así, hay relatos que son una incoherencia total que no estarían hoy en la discusión pública y sin embargo están vivitos y coleando, gozan de muy buena salud. Entonces decía, bueno, eso no es verdad. Entonces la cuestión pasa por de las cejas para arriba, ¿no? Como decía el profesor, tratar de poder conectar lo que hacemos con lo que nos pasa para de alguna manera tratar de cambiar esta realidad. Y esto tiene que ver mucho con las ideas, porque hemos renunciado a la discusión de ideas. Si serán importantes las ideas, yo le voy a mostrar la foto de este mal parido, a ver si lo conocen y si saben quién es. Bueno, pongan las palabras. Un año, ¿no? Y él no lo conoce, si aparte, desde que vas al liceo te come a la cabeza, la facultad, es un asco, ¿no? Pero Carlitos, por favor. ¿Y este lo conocen? Sí. ¿Alguno que se anime? Henry Ford.
Este genio creó la Forchera. Yo tengo una Forada del 29, todavía que era mi abuelo y la manejo. Va a cumplir 100 años la Forchera dentro de poco, ¿no? Autos para toda la vida, como la General Electric, ¿no? También. Las heladeras General Electric no son negocio hoy. Claro. Sin embargo, Henry Ford, que fue un gran benefactor social, no lo conoce nadie. De hecho, yo googleé Henry Ford porque tampoco asociaba la cara a Henry Ford. ¿Ah? Lo tuve que buscar. Entonces, he ahí la prueba de la importancia de las ideas, que es lo que lamentablemente hemos abandonado. Nos dedicamos, yo diría, no sé, lo tomo como punto de partida la caída del muro de Berlín. Desde la caída del muro para acá, nos dedicamos, pensamos que habíamos ganado. Bueno, el libro de Fukuyama es la prueba del 9, ¿no? De la conciencia del error. Y sin embargo, le cedimos el terreno a esta gente que resucitaron, y de tanto machacar, los tipos marcaron a la gente. Me hace acordar al graffiti del Mayo francés, que lo cita, está en la contratapa del libro de Venegas Lynch, Maldita Coyuntura, que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Claro. Vayan al 68, ¿no? Las reivindicaciones de esta gente eran una locura, era un imposible, era una utopía. Y hoy, lo imposible es lo que estamos reclamando nosotros, que dicho sea paso es el sentido común. Es el sentido común. Entonces, en este libro no van a encontrar nada nuevo, esa es la mala noticia, nada que no se haya dicho antes, pero sí hemos intentado recopilar varios autores del pensamiento liberal, y obviamente con una connotación propia, sin duda, de reivindicar esto, ¿no? El Uruguay no fue este antro socialista en el que vivimos hoy, no fue este antro estatista en el que vivimos hoy. Uruguay fue grande alguna vez. No tuvimos un Alberti como tuvo Argentina, pero sí tuvimos constitucionalistas de fuste, ¿ah?, que dieron origen a nuestra primera constitución, la Constitución Liberal del 30. Una constitución que, dicho sea paso, tiene la mitad de artículos de la que tiene esta, de ahora. Que todo muy lindo, pero esta constitución es mercantilista. Lean el artículo 50, no los voy a aburrir, está en el libro, está transcrito. Artículos 53, 54, reglamentan el trabajo. El Estado orientará el comercio exterior priorizando las exportaciones por sobre las importaciones. Desastre, todo mal. Bueno, esa constitución, el artículo del 30, el artículo 144, establecía que el derecho de propiedad es un sagrado inviolable, ¿no? Bueno, ¿qué pasó entre medio? ¿Qué pasamos de esa referencia que fue el marco institucional que generó prosperidad a esto que tenemos hoy, que jugamos a la mitad de la tabla, ¿no? Estamos como en el fútbol, ¿no? Estamos ahí. No somos los peores de la clase, pero tampoco somos los mejores, y nos gusta compararnos con los peores. Entonces, en ese 0-0 permanente, en ese gris constante que vive el Uruguay de jugar al empate, tan mediocre, nos hemos transformado en eso, una cuestión lineal, de empleado público, diría yo, ¿no? Una cosa que no salimos de ahí. Bueno, pero esa Constitución del 30 generó el marco institucional para crecer, para que fuéramos prósperos. Porque la riqueza de las naciones, como decía Smith, no está, bueno, también lo decía el profesor, no tiene nada que ver con que tengas buenas pasturas, buenos campos, buenas tierras, buenas playas, que tengas petróleo. Venezuela, tendría que ser todo rico, ¿no? Argentina. Japón debería ser un país de cuarta, pobre. ¿Cuál es la explicación? ¿Tiene que ver la antigüedad de los países? Bueno, Egipto debería ser una potencia mundial, Grecia. No tiene nada que ver. Son los marcos institucionales la clave de la prosperidad de las naciones. Vuelvo a la Constitución del 30, entonces. Fue el marco institucional que protegía la propiedad, la libertad, que le aseguraba a cada uno que el producto de su resultado, de los resultados de su esfuerzo, no le iba a ser arrebatado, lo que determinó que pasáramos de 70.000 habitantes en el 30 a 700.000 a fines de la década del 70. ¿Qué pasó? Y eso que en un contexto, además, que habíamos tenido una guerra grande, los blancos y los colorados andaban a los tiros, ¿no? Y sin embargo, tuvimos la revolución del Lanar, fines de la década del 50,
crecíamos a tasas del 6% anual, algo que nunca más repitió el Uruguay en su historia. Nuestra moneda era convertible, mantuvo su peso inalterado hasta después de la Primera Guerra Mundial. El peso uruguayo llegó a valer más que el dólar. No es joda, estoy hablando en serio. Esto pasó, esto le pasó al Uruguay. Y la historia estatista se ha encargado de barrer para debajo de la alfombra todo esto, y lo único que nos enseñan al liceo es que mientras los blancos y los colorados andaban a los tiros, la gente se moría de hambre. Ahora, ¿cómo explicamos que la población se multiplicó por 10? ¿Cómo explicamos que crecíamos a tasa del 6% anual? No teníamos banco central. En el año 38, 1838, hay una ley de abril de 1838, no me acuerdo el nombre ahora, el número, pero que decía que el precio del dinero será el que pacten libremente las partes. No se penaba la usura. ¿Cómo pasamos de eso a tener ahora la Constitución que dice se prohíbe la usura y se mandata a la ley a reglamentarla? ¡Ay, usurero! Bueno, sí, fijación de precio. Ya sabemos lo que pasa cuando fijamos un precio, ¿no? Generamos escasez. ¡Ah, pero tenemos 1 millón de uruguayos en el crédito! Sí, bueno, precisamente por culpa de orientar nuestra legislación en la mala dirección de aquellos polvos de estos lodos. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Entonces decía, Uruguay después empezó el derrotero estatista, ya con la creación, por ejemplo, si me dicen, bueno, a ver, elegí un elemento que haya generado el comienzo del derrotero, yo diría la creación del Banco República. Ahí tenemos el comienzo del fin. Después vino Valle, sí, pero arrancó antes del problema. En ese Uruguay fue el que generó que, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, el gran Juan Bautista Alberdi, a propósito, hago una nota aquí de página, me salgo un momentito de esto, les recomiendo La Indómita Luz, un libro de Unión Editorial que habla sobre una recopilación biográfica de Juan Bautista Alberdi, que está muy bueno. Juan Bautista Alberdi definía al Uruguay de ese entonces, 1860 y pico, como la California del Sur. ¿Y por qué decía la California del Sur? Bueno, Alberdi se inspiró en la Constitución de California de 1800 y pico, unos años antes de la Argentina, ¿no? No les quiero cantar errado, pero bueno, la Constitución de California que sirvió de base para lo que fue la Constitución del 53 de Argentina después, que generó lo que yo contaba de Uruguay le pasó a Argentina también, a una escala mayor incluso. Argentina se disputaba el primer lugar del mundo con Estados Unidos. Los básicos salían de Europa y los destinos eran Buenos Aires o Nueva York. Y después por ahí caían acá en Uruguay también, ¿no? Pero ¿y por qué pasaba eso? Si éramos países además con contextos políticos inestables. ¿Por qué venían? Bueno, éramos un faro de prosperidad. Y dejamos de serlo porque abrazamos las ideas equivocadas. Y empezamos en un derrotero y se empezaron a instalar las ideas, las malas ideas, como una gran estafa intelectual que es el estado de bienestar. Estado de bienestar ballista, qué bueno la época de Maracaná, de Uruguay. El estado de bienestar lo que hace es generar malestar en el bolsillo de la gente. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, entre otras cosas porque el Estado no hace nada, o sea, no produce riqueza. Siempre se va a servir de la riqueza que generan otros. El Estado con su accionar genera una destrucción de capital. Deja una estela de destrucción de capital a su paso, como decía Bastián. Y eso es lo que hace que, bueno, cada vez que echamos mano para redistribuir, que es un acto violento, porque estamos distribuyendo por la fuerza lo que la gente, el mercado, cuando decimos mercado es lo mismo que decir la gente, ya distribuyó voluntariamente, con sus preferencias y con sus abstenciones. Entonces, cada vez que redistribuimos, claro, suena muy lindo al oído, ¿no? Justicia social, vivienda gratis para todos, educación gratis para todos, salud gratis para todos, bueno, pero nada es gratis. Alguien siempre paga la cuenta. O seguimos creyendo en los Reyes Magos todavía, ¿no? Entonces, entramos en esa lógica perversa, que yo creo que
hay dos quizás conceptos, hay muchos, pero hay dos que creo que son claves, ¿no? La justicia social, ¿no? No tiene nada de justa ni nada de social. Yo diría que es injusta y antisocial. Porque lo justo, como decía el profesor Venegas Lynch, es dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite al derecho de propiedad. Entonces, si yo digo que por justicia social tengo que sacarle a uno para darle a otro, pues lo digo de otra manera, si lo que yo produzco, parte de lo que yo produzco le pertenece al colectivo, esa otra frase que le gusta usar a los zurdos, ¿no? El colectivo, esa cosa que no se sabe bien qué es, ¿no? Pero que todos están de acuerdo, el colectivo. Una parte de lo que yo genero va para el colectivo. No sabemos en base a qué criterio lo reparten los mandamases, ¿no? Pero va para el colectivo. Bueno, es totalmente injusto, es liberticida. Genera una cultura refractaria del esfuerzo humano, como lamentablemente nos está pasando. Pero claro, suena muy lindo, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de algo que es justo y que encima es social? Vemos que el estado de bienestar. Mira qué lindo que suena bienestar, ¿no? Y bueno, y el estado de bienestar, ahí yo creo que el concepto que se aplica ahí es el sistema de jubilaciones de reparto. El sistema de solidaridad intergeneracional. Mira qué lindo que suena, ¿no? Ah, no, porque las generaciones actuales son solidarias y le pagan a las generaciones presentes. Los activos de hoy le pagan a los jubilados de hoy, y los activos de hoy, que van a ser los jubilados de mañana, reciben la plata del trabajo de los activos de mañana. Precioso. Pero eso es una gran estafa, una estafa piramidal. Miren, yo decía esto creo que lo digo en el libro. ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo Conexión Ganadera y lo que hace el BPS? Cero, ninguna, son lo mismo. Son estafas piramidales, esquemas Ponzi, que no tienen su origen en Ponzi, no le da el honor a Ponzi. Hay que irse más atrás en la historia, y lo cito ahí al ejemplo. Las primeras estafas piramidales que por lo menos se registran, nos tenemos que ir a la España del siglo XIX. Doña Baldomera de Larra. ¿Qué hizo Doña Baldomera? Doña Baldomera le prometía a la gente, publicaba los diarios de la época, claro, no había internet, no había tele, no había radio, publicaba los diarios de la época que le iba a pagar el 10% de rentabilidad en oro a la gente que fuera funcionario. Y lo curioso es que pagó religiosamente Doña Baldomera todas y cada una de las inversiones que hacía la gente en oro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Llegó un momento, como siempre pasa, que necesitaba de nuevos incautos que echaran plata a la olla, ¿no? Para poder seguir cumpliendo el reto. Nos fuimos a la vez. Claro, cuenta la historia, porque aparte estuve leyendo el expediente penal que le formaron a Doña Baldomera, es muy interesante, porque se había fugado a Francia y la encuentran en una obra de teatro, escondida, y que negaba a ser quien era. Claro, imagínense en esa época, ¿no? Ahora es muy fácil reconocer a alguien que anda fugado de la justicia. Bueno, cuestión, la traen. Ahora, lo curioso del caso es que el tribunal español, el tribunal de segunda instancia, pues le habían condenado, le habían imputado de estafa, la absuelve, la declara inocente. ¿Por qué? Y bueno, porque en la España del siglo XIX las mujeres casadas no podían ejercer el comercio si no tenían la autorización de su marido. ¿Quién la salvó a Doña Baldomera? El patriarcado. ¿No? Bueno, el BPS hace lo mismo que Doña Baldomera. El BPS, la caja profesional. Pero sin embargo, no, hay que ser solidario. El Estado me cuida. O cuando le vamos a ofrecer alguna alternativa, yo, además de la abogacía, trabajo en algo similar a eso. Cuando vamos a ofrecer alguna alternativa a la gente, sí, está bueno, pero no, pero el Estado está acá, tengo a dónde ir a reclamar si pasa algo. ¿Y qué pasa si se cae allá lo otro? Bueno, si se cae lo otro, esto acá, ¿sabes cómo vamos a desaparecer, vamos a cerrar, ¿no? Pero bueno, pero no, vuelvo a lo mismo, de la ceja para arriba el problema. De la ceja para arriba son las ideas. Y estamos adoctrinados, algo de lo hablaba el profesor, y hay un capítulo en el libro que le dedicamos a eso. El gran antídoto a todos estos problemas es la educación, pero no la educación tal como la concebimos hoy, que es educación estatal. Le llaman pública porque, como decía el profesor, suena muy lindo al oído, ¿no? Es decir, porque queda feo hablar de educación estatal. ¿La educación estatal? ¿Qué diferencia hay entre la pública y la privada? Es lo mismo. Si van a venir los inspectores después, las botas, como le gusta decir al profesor, miran las botas, las Gestapo, no estás cumpliendo el programa. Sanción. ¿No?
mala nota para el docente. Entonces, la única capacidad de innovación que tiene un centro escolar o policial privado es decir, bueno, de qué color va a ser la corbata que van a llevar los gurises, porque después, la verdad, margen de maniobra ninguno. Entonces, hay que sacar al Estado de la educación. Literalmente. Los ministerios de educación no deberían existir. ¿Por qué? Bueno, porque la educación es un proceso abierto. Nadie tiene la posta en esto. Es un proceso de ensayo y error. Miren, Leonardo da Vinci, uno de los genios más grandes que dio la humanidad, nunca fue a la escuela. Da Vinci era hijo natural de un escriba, y como era un hijo natural, no legítimo, no pudo seguir la educación, la profesión de su padre, que era escriba. El Da Vinci es porque era de Vinci, la localidad de Vinci, próxima a Florencia, de ahí el Da Vinci. Y no fue a la escuela, y el tipo firmaba, además de que tenía la particularidad que firmaba de derecha a izquierda, escribía, él firmaba siempre sus obras, Leonardo da Vinci, hijo de la experiencia. ¿No? Entonces, ¿quién tiene la, vuelvo a lo mismo, quién tiene la precisa en materia de educación? ¿Vale? Lo que hoy tenemos como válido, capaz que mañana no lo es, como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, y cada vez que se desmiente una verdad supuestamente vigente hasta el momento, la humanidad avanza. Se van creando, el conocimiento se expande. Decía, en Uruguay, esa época que ha sido enterrada por la historia, además de todas las cosas que conté que pasaron, tenemos el Teatro Solís, o lo construyó la Intendencia el Teatro Solís. Hicieron capitales privadas. La sede de la Suprema Corte de Justicia, ese órgano que bueno, lo dejamos ahí. La dejamos ahí. ¿Que la construyó el Estado? No, era de Piria. Era de Piria, un emprendedor. Y eso es lo que hay que reivindicar. Entonces, yo los invito a dar la discusión, a dar la batalla en el metro cuadrado cada uno, porque no todos tienen que publicar artículos, hacer stream, no sé, subir videos a Instagram, escribir libros, no sé, no. Cada uno tiene que dar la batalla en su metro cuadrado, y creo yo que nunca, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, tenemos que agachar la cabeza frente a la supuesta superioridad moral de esta otra gente. No, porque vos estás en una comida y empiezas, ¿no? Y cuando vos te parás ahí, y te dan, no te pasa, como decía Darwin, un chinchulín por el esófago, ¿no? Que llega un momento que te hacen pasar mal. Bueno, de eso se trata también, elegir dónde está parado uno en la vida, ¿no? Porque en definitiva, cada silencio nuestro, cada omisión nuestra, cada consentimiento tácito al menos, porque cuando no discutís, estás consintiendo, termina siendo una reafirmación de la supuesta superioridad moral de esta otra gente. Entonces, yo lo que digo es, ¿qué tienen para mostrar? Sus ideas tuvieron que construir un muro, porque la prueba del fracaso no es la caída del muro, es la necesidad de construirlo. Tuvieron que construir un muro a punta de pistola, matando a la gente que se quería escapar para sostener un sistema que es inviable, desde todo punto de vista, ético y moral primero, institucional segundo, económico tercero. Y nosotros tenemos que tener vergüenza. 100 millones de muertos tuvo el comunismo. Los comunistas mataron más gente que los nazis. Y sin embargo acá les rendimos pleitesía, les hacemos homenaje. ¿Se acuerdan cuando cumplió 100 años el Partido Comunista de China? Entonces, ¿de qué va la cosa? ¿Ah? Y esto está bueno porque a veces cuando nosotros defendemos las ideas de la libertad, yo ponía este ejemplo el otro día, no se puede ser de Peñarol y de Nacional a la vez. ¿Sos o no sos? ¿Ah? Entonces, no, yo soy liberal en lo económico. Ay, qué frase horrible. pero soy liberal en lo político, te dicen. No, pero en lo económico tengo la sensibilidad de la izquierda. ¿Viste? ¿Sos de Peñarol y Nacional? Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Estás de acuerdo en el contexto, ¿no? En el marco jurídico, pero a la hora de los bifes, cuando tenés que disponer de lo tuyo, no, ahí no. Que vengan
los amigos de lo ajeno, los atracadores, ¿no? Para decir cómo tengo que disponer yo del producto de mi esfuerzo. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Yo siempre me gusta decir que cada vez que vean a un político hablando de justicia social, metan las manos en los bolsillos, pónganse a resguardo, porque vienen por ustedes. Es así. En el libro, como lo adelantaba el profesor, van a encontrar, además de consideraciones generales, en la introducción, hay una defensa irrestricta a la propiedad privada, que es la base de la civilización. ¿Ah? Porque la condición natural del ser humano, ¿cuál ha sido? A lo largo de la historia. La pobreza. Piensen en la humanidad desde la época del nacimiento de Jesucristo hasta, pongamos 1800 para hacer números. Y hagamos la imaginación que buscamos la máquina del tiempo y encontramos en un único punto de la historia varios personajes de la historia, ¿no? Hipatia de Alejandría, no sé, Santo Tomás de Aquino, Napoleón. Los juntamos, los hacemos acá del tiempo y los juntamos. Seguramente cuando se cuenten de sus respectivas épocas, va a ser todo lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el milagro que hizo que la humanidad tuviera niveles de bienestar como nunca? Porque más allá de que nada es perfecto, porque la perfección está fuera del alcance de los mortales, el mundo cada vez es un mejor lugar para vivir, ¿o no? ¿Y qué fue lo que pasó? Es lo que el economista August Madison habla del famoso palo de Hockley, ¿no? La historia de la humanidad venía así, pobreza, 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 llegamos a 1800 así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el milagro? Y bueno, las ideas, ¿no? Empezamos a permitir a la humanidad que empezara a probar, liberamos el genio creador del ser humano y la historia es conocida, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, hoy cualquiera de nosotros, cualquier asalariado, cualquier persona que gane un salario mínimo, que había que eliminarlo, de paso, les recomiendo un libro al respecto sobre el tema, que lo escribió un conocido, que habría que eliminarlo, igual que los consejos de salario, fijaciones de precios, no sirven para nada. Yo me acuerdo del año pasado cuando presenté el salario mínimo empobrece, agarré la ley de 1449, que es la que creó el Consejo de Salario Mínimo, el Consejo de Salario del año 43. Del año 43. ¿Se dan cuenta cómo nos repetimos en el error? Y queremos cosas distintas haciendo lo mismo. Somos un fenómeno. O sea, no conectamos lo que hacemos con lo que nos pasa. Es terrible. Bueno, agarraba la ley, la mostraba así y la rompía en 1000 pedazos. Eso es lo que hay que hacer con el salario mínimo. Afuera. ¿Ah? Porque como todos sabemos, porque no es ninguna novedad para nosotros, felizmente, decir que el salario mínimo excluye, deja fuera del mercado de trabajo a quienes están golpeando para poder entrar y no pueden, porque excluye a los menos productivos, no los menos formados, porque un analfabeto también tiene productividad, ¿no? Entonces, este es el problema de todas estas regulaciones, que en algún punto, yo no sé si no son queridas. Permítanme ser mal pensado. No sé si no son queridas, porque termina blindando a la castita sindical, ¿no? De la competencia desleal de los que están afuera, ¿no? Entonces, ese otro tema es otro libro, está en oferta, así que si se lo quieren llevar, hacen el combo, 2 por 1, no hay problema. Pero me perdí, iba con otra cosa antes. Las ideas, así el mundo de las ideas. Bueno, no importa. No, pero hablaba de la reivindicación, del derecho de propiedad, bueno, esto, el salario mínimo. Que cualquier asalariado, aún aquel que gane un salario mínimo, que además hago otra pequeña digresión, si fuera tan fácil, ¿por qué no ponemos salario mínimo 200.000 pesos? Decretemos la abolición de la pobreza. Artículo 1, elimínase la pobreza, 200.000 pesos. Desempleo bestial, astronómico, colosal, una tragedia. No lo hacen porque en el fondo lo saben. En el fondo lo saben, son tan... ¿No? Exactamente. Pero cualquier asalariado hoy vive mucho mejor de lo que lo hacía el rey Luis XIV en Francia. Pensemos, Luis XIV tenía antibióticos y se tenía que operar. Si se cortaba Luis XIV andando de cacería, se le infectaba la que daba. Chau Luis XIV. Tenía saneamiento Luis XIV, tenía agua potable, tenía luz eléctrica, tenía wifi, tenía internet. Antibióticos, te lo dije. Entonces,
¿Y esto por qué? Bueno, esto es gracias al capitalismo, gracias a la libertad, gracias a la defensa irrestricta de los únicos tres derechos que existen: vida, libertad y propiedad. Cualquier otro derecho, estos derechos humanos de la segunda generación que le llamen, en realidad no son derechos, son pseudo derechos. De esto también hablamos algo en el video. ¿Por qué? Bueno, porque para poder efectivizarse necesitan lesionar el derecho de otro. Vivienda para todos. Suena muy lindo, bueno, ¿quién lo paga? ¿Ah? Entonces, de alguna manera, esto también lo dice mucho el profesor Venegas Lynch, de alguna manera hay que empezar a hacer explícito lo que está implícito. Bueno, vos querés vivienda gratis para todos, bueno, la va a pagar Daniela, Tito, Matías, Nico, Ernesto, papá, mamá, todos la van a pagar. Pongan de nombre a las cosas, porque hay que pagar. La educación es gratuita, no. Los pizarrones, internet de los salones, pintura, sueldos de maestros, aporte de los maestros, edificios. ¿Quién lo paga eso? No es gratis. No es arancelado, no tiene matrícula. Eso no quiere decir que sea gratis, ¿no? Entonces, todo esta colosal trampa discursiva, este chantaje discursivo que nos tienen acostumbrados los políticos, los sindicatos y los malos empresarios, los prebendarios, ¿ah? Los que es mucho más redituable ser amigos de los políticos que arriesgar, invertir. Ese triángulo vicioso nos tienen atrapados en una especie de triángulo de las Bermudas, ¿no? Una suerte de el equilibrio de Nash, que siempre hablamos con Corte, ¿no? Y nadie hace nada, nadie se mueve para no salir de su situación, para no perjudicarse. Y adentro de ese triángulo estamos todos nosotros, que somos esclavos tributarios. Y con esto no quiero decir que no paguemos los impuestos, al contrario, esto dice, se lo escuché a Huerta de Soto, dice, al contrario, dice, seamos puntillosos a la hora de pagar los impuestos. ¿Ah? No nos atrasemos ni un día en pagar los impuestos. ¿Ah? Porque si digo lo contrario, porque para estas cosas sí son eficientes. En media hora tengo a la policía acá prestándome por orden fiscal, no tengan duda. Ahí andan de vuelo, porque la de ellos no se toca. ¿Ah? La de ellos es sagrada, lo mismo que el paso de frontera. ¿No? ¿Quieren combatir el contrabando? Pongan aranceles cero a la importación, se termina el problema. Lo que pasa es que ahí está la caja de ellos, porque el gasto público es el negocio de los políticos. Con el gasto público acomodan a los hijos, a los sobrinos, al pariente, al amante, al hijo del amante, y a nosotros nos tienen de esclavos tributarios. Trabajamos 6 veces al año para pagar impuestos. ¿Se dan cuenta de la locura que es esta? Es lo que decía Alberti, dejamos de ser máquinas del fisco español para pasar a ser máquinas del fisco estatal, nacional. Y ahí toda la diferencia. Entonces, lo que dice Huerta de Soto, el profesor, es paguemos los impuestos, pero seamos conscientes que somos esclavos. Nunca le he escuchado a alguien que dice, che, no, hay que pagar con alegría porque todo te vuelve. No. Paguen y sean conscientes de que son esclavos. ¿Ah? Porque es la manera de que algún día, si no somos nosotros, serán nuestros hijos quienes recojan la cosecha. Pero si seguimos en esta lógica perversa de seguir la coyuntura, ¿ah? Vamos a estar siempre presos de nuestros dogmas, de nuestros discursos, de nuestros errores. Nos vamos a seguir permanentemente repitiendo en el error. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Correr el eje del debate, de la discusión pública. Para eso se necesitan instalar nuevas ideas. Y para eso hay que estar dispuestos a defenderlas, dispuestos a que nos llamen con nombres desagradables, dispuestos a que nos insulten, a que nos traten de fachos, de misóginos, todo eso pasa. A todos nos pasa, a todos los que estamos acá nos ha pasado alguna vez, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es el precio que hay que pagar para empezar a cambiar. Porque si no, a ver, te lo digo de otra manera, correr el eje del debate, de la discusión pública, no es tarea para tibios. Como decía Séneca, no hay viento favorable para navegante que no tiene rumbo fijo. Bueno, hay que apuntar en la buena dirección. La buena dirección, como a veces me ha dicho algún político, no, pero eso es impracticable.
Lo de Milei, no, es una locura, es impracticable. Y para vos es impracticable, campeón. Claro, claro que es impracticable, seguro se termina el curro. Claro. Entonces, bueno, ustedes son muy teóricos los liberales, ¿no? Ustedes son muy teóricos, teorizan mucho, hablan mucho de pero, ¿no? Pero ustedes tienen que gobernar, no tienen experiencia, no saben lo que es estar en el gobierno. Bueno, primero, este micrófono fue una idea antes. Alguien lo pensó, alguien lo craneó, alguien lo creó. Y después vinimos nosotros, los garroneros, a usarlo, ¿no? Nos beneficiamos de las innovaciones de otros. Entonces no hay nada más práctico que una buena teoría. Pero además, algunas cosas estamos diciendo. Yo en la eterna vigilancia, en mi tercer libro, ahí hice un apartado donde empezamos a analizar, ¿dónde cargar? Bueno, empezar, empresas públicas, ¿para qué las queremos? Me remito a lo que ya dijo Venegas Lins. ¿Para qué las queremos? Ministerio de Educación y Cultura, ¿para qué lo queremos? ¿Para adoctrinar gurises? Yo, no quiero aburrir, pero algunas charlas que he tenido con mis hijas, he visto textos del liceo, la explicación de la crisis del 29, que fue la crisis del capitalismo. No hay dos bibliotecas en esto. Una de las grandes mentiras de la historia económica de la humanidad. Repito, una de las grandes mentiras de la historia económica de la humanidad, que la crisis del 29 fue una crisis del capitalismo. Fue la crisis del estatismo. Fue la crisis de la expansión irresponsable de la masa monetaria que generó lo que todos conocemos. Y encima después, en vez de abrazar la recesión, que es la única manera que tiene la sociedad, la economía de sanearse, depurar las malas inversiones, ¿qué es lo que hicimos? New Deal, estado de bienestar. Igual, y así estamos, ¿no? Que lejos de ayudar a recuperar la crisis, el New Deal lo que hizo fue extenderse y acentuarlo aún más. Le seguía dando el mismo veneno que causó el problema para pretender curarlo, ¿no? Y así que voy cerrando porque además hace calor. Los invito a que lo puedan comprar.